en el capítulo 17, abra su Biblia ahí. Entramos en este capítulo impresionante, porque en el capítulo 17 podemos ver, hermanos, nosotros ahí el misterio de la ramera, de la Babilonia, la madre de las rameras y la que introdujo la prostitución física y espiritual en la tierra. Es impresionante cuando uno mira este capítulo porque, hermano, hay tanta luz ahí que yo sinceramente solo voy a usar 4 versículos, sí, 4 versículos y medio nada más. Y por supuesto vamos a usar este día porque hay pero tantas cosas de este misterio, hermano, que yo estoy asombrado de las enormes luces que hay ahí. Enormes luces porque realmente, hermano querido, el Dios del cielo le ha placido revelarse de esa manera a nuestra vida. Pero cuando uno va a ese capítulo se asombra, y de seguro muchos se van a asombrar de lo que en realidad es la Babilonia. ¿Quién es en realidad la Babilonia? Quizás muchos dicen, yo sí ya la conozco. Pues déjeme decirle que muchos y millones en el mundo entero no la conocen. Cristianos estoy hablando. ¿Por qué? Porque no es la Babilonia que nosotros nos imaginamos con la cabeza, la que está escrita ahí. Lo tremendo es que entre los más grandes enemigos de Cristo, Babilonia es uno de los más grandes que hay en el universo. Ese es uno de los enemigos más poderosos que existen, hermano querido, dentro de la esfera o de las esferas espirituales. Por eso en Apocalipsis, los que sobresalen como enemigos de Dios, cuando uno lo estudia, cuando uno lee Apocalipsis, los que sobresalen son el dragón, el diablo, la bestia, el falso profeta y la madre de las religiones falsas, Babilonia. Esa es la que sobresale. Si usted lee desde el primer capítulo en adelante, usted va a ver que los que van a sobresalir ahí es esta dimensión satánica que, hermano querido, está realmente oponiéndose al movimiento verdadero de nuestro Señor. Pero que veamos y estudiemos y haga sus preguntas ahí y después me las pregunta cuando terminemos la disertación. Pero dice así: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Oyó? Este es un lenguaje fuerte acá, hermano, que va dirigido a una prostituta espiritual, una prostituta religiosa, no física. Escuche bien eso. Es un lenguaje fuerte porque cuando uno habla así es como que estuviera insultando de alguna manera, o quizás se oye bien tosco, ¿no? Pero realmente la Biblia lo describe de esa manera y habla de una potestad, pero terrible, hermano, que nosotros vamos a asombrar. Pero si usted nota acá, también aquí el ángel habla de un juicio para la ramera. Pero solo es mencionado como lo mencionó en Apocalipsis 14:8 o en Apocalipsis 16:19. Solo es mencionada todavía porque el verdadero juicio que le va a caer a esta potestad será en el capítulo 18. En estos versículos que le cité, 14:8, 16:19, solo es mencionada su caída. Ya es como que la traen, hermano querido, en la mira, ¿no? Pero que el Dios del cielo, por alguna razón, en su sola potestad, va a permitir que esta potestad, hermano querido, venga en la tribulación, o el espíritu fuerte de esta potestad se apodere en la tribulación del falso, de la falsa bestia, o mejor dicho, de la bestia en sí, porque falsa siempre es. Lo tremendo es que en este capítulo el ángel va a descubrir la identidad de la potestad. Por eso llama a Juan, dice: yo te voy a descubrir la verdadera identidad de lo que es esta potestad, de lo que realmente tú no conoces, pero yo te lo voy a revelar ahora. Claro, en el contexto de toda la Biblia nos damos cuenta quién es esta potestad. Cuando uno estudia la palabra, empieza a ver esta potestad misteriosa, porque es una potestad misteriosa, hermano, que está en oculto y que tiene un gran misterio tremendo, que es una potestad femenina.
No es una potestad masculina, no, sino que es una potestad femenina que está escondida allí, hermano querido, en la palabra del Señor, y que cuando uno lee la Biblia la encuentra, pero no la encuentra realmente así tan abiertamente, sino que por revelación podemos nosotros distinguirla y verla y asombrarnos, porque en realidad esto le asombra a uno cuando uno la descubre realmente de dónde viene y cuáles son sus principios eternos. Incluso la Biblia nos deja ver cuáles son sus actitudes y sus acciones. Lo vamos a estar viendo durante no sé cuánto tiempo nos va a llevar este capítulo y el capítulo 18, pero vamos a estar viendo las actividades, las acciones de ella, cómo trabaja, cómo se mueve en las esferas espirituales, en las esferas de la tierra, en el universo, etcétera, ¿no? Porque de ahí viene. Bueno, primero dice que está sentada sobre muchas aguas. El agua simboliza a las multitudes de cada nación, simboliza a los pueblos, a las lenguas. En el versículo 15, que no vamos a llegar ahí, pero ahí confirma lo que el ángel le dijo y se lo explica y le dice, y me dijo, versículo 15, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Oiga, quiere decir que la potestad tiene sedes en pueblos, tiene sedes en naciones, tiene sedes, hermano, en diferentes tipos de lugares, hermano, que ni nosotros siquiera conocemos. Aquí dice bien tremendamente, o sea que esta potestad, hermano, ha plagado la tierra. Ha plagado la tierra con su espíritu. Imagínense usted eso, qué tremendo, hermano. O sea que aquí ya se va abriendo el panorama, ¿no? Esto quiere decir que la gran ramera ya tiene sus raíces en toda la humanidad y tiene filiales muy grandes de millones de personas. Yo creo que esta es una de las más terribles que hay, porque tiene millones de millones. O sea, las filiales de esta potestad son pero asombrosas en la tierra, hermano. Mire, entre las religiones que no sirven a Dios, sino a sistemas religiosos, a sistemas humanos o de idolatría, podemos ver que están, hermano, el Islam, por ejemplo, está el budismo, está el catolicismo y, hermano, el taoísmo. El taoísmo es una religión y sistema filosófico chino que tiene millones de personas adeptas, pero millones de personas. Estas religiones que le mencioné yo tienen millones de millones, pero estos solo son, hermanos, filiales de la verdadera Babilonia. No son la Babilonia en sí, claro, tienen el nombre y las características, hermano querido, que tiene la Babilonia potestad, la tienen las filiales. Y por eso es que muchas veces se ha identificado a una religión específica, pero no está hablando exclusivamente de esa religión específica. Eso es innegable porque aquí lo vemos nosotros en la palabra. Entonces, Babilonia es la madre de la corrupción religiosa de todos los tiempos, y que por ella ciudades han sido destruidas. La Babilonia ha sido la causante del por qué ciudades enteras han sido devastadas por los juicios de Dios que han caído sobre esas personas. Por eso, hermano, por ejemplo, en Nahum vemos nosotros esta potestad actuando sobre aquella ciudad de Nínive. Cuando dice así, escúcheme nada más porque no creo que vaya a encontrar tan rápido Nahum. Nahum ni siquiera muchos saben que existe, pero sí existe, ahí existe en la Biblia. En Nahum capítulo 3 dice así: ay de la ciudad sanguinaria, oiga, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Y ahí sigue diciendo más adelante, y llega al verso 4 y dice: todo, me llama la atención la Biblia de las Américas porque lo pone exactamente, hace la diferencia. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones
con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Oyó? Eso es lo que va a suceder en Apocalipsis 17, 18, que es lo que vamos a ir viendo nosotros. O sea, Dios va a avergonzar a la Babilonia, hermano, a la madre de todas las rameras. O sea que esto es impresionante cuando uno lo mira, porque Dios le está preparando el escenario. Según estos versículos que están acá, estamos viendo que Dios está preparando el escenario en gran manera. ¿Para qué? Para que así, hermano, nosotros podamos ir descubriendo por dónde viene el asunto. Pero si usted nota, espiritualmente esta es una palabra profética para la gran ramera del Apocalipsis entonces 17 y 18, o mejor dicho, en griego. Fíjense que en griego se traduce, la gran ramera, se traduce la mega ramera. Mire qué tremendo. Cuando uno va al griego y mira esa palabra ahí, dice la mega ramera. Porque esta tiene instituciones en todo el mundo, hermano. Desde los principios eternos y desde los principios que, hermano querido, o sea que la iglesia, o los principios cuando el hombre fue creado. Versículo 2. Quiero que vaya usted al versículo 2. Dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Oyó eso? Acá, si usted nota, en esta porción, primero, esto quiere decir que explota a los pueblos prostituyendo la verdad y la pureza. Eso es lo que está haciendo. Está prostituyendo a los pueblos con idolatrías. Si distorsiona la verdad, la distorsiona, hermano, y no le importa. ¿Por qué? Porque eso es lo que, hermano querido, porque ese es su objetivo desde el principio. En segundo lugar, dice que la ramera hace que los sistemas religiosos prefieran el poder temporal, sin importar que se viole, hermano, si se viola la verdad o no. Ellos lo que quieren es poder. Lo que hace, hermano, esta potestad es que las religiones, hermano, en el mundo adquieran un poder falso, pero que lo adquieran a costa de lo que sea. No importa, si tienen que vender la verdad, la van a vender la verdad. Si tienen que hacer, hermano, cualquier cosa para poder distorsionar, para poder desviar, para poder quitar la mirada plena de la verdadera doctrina o del verdadero sentido o de la verdadera verdad de Dios, lo van a hacer. ¿Cuántas, hermano, filiales? Y las filiales de Babilonia como que fueran las más grandes. Porque el hombre está siendo engañado con sus mentiras, está siendo engañado con sus hechizos, está siendo engañado con sus magias. ¿Cuánto, hermano, en el mundo entero religioso no podemos ver nosotros hoy? ¿Cuánto engaño existe? Y miles de personas, hermano querido, están siendo engañadas. Y esas iglesias, hermano, están siéndose poderosas en gran manera. Pero son iglesias que son sedes de la Babilonia, satánicas. Son sedes, hermano, que están ahí, hermano, no les importa si tienen que usar magia, si tienen que usar hechizos, si tienen que usar, hermano, todo lo que sea posible. Lo importante es que el poder sobresalga en ellos. Y si tienen que tomar versículos de la Biblia y torcerlos, hermano querido, lo van a hacer con toda libertad, como lo están haciendo muchas religiones hoy en el mundo, que se toman porciones de la palabra, hermano, como la rosa de Sarón, como la sal, como muchas, como los mantos, como las banderas, como esto, como lo otro. Esa es la contaminación del espíritu babilónico. El espíritu babilónico se especializa exclusivamente en torcer la verdad, en transgredir lo que el Dios del cielo tiene en su palabra. Y eso es lo que hace. Entonces, esos sistemas religiosos prefieren el poder temporal. Y, hermano querido, sin importar que se viole la verdad. Y eso es grave delante de la presencia del cielo. Pero eso está provocado por un espíritu inmundo que está inyectando por debajo para que las mentes se tuerzan y para que pierdan el amor a la verdad.
porque la Biblia dice bien claro: por cuanto perdieron el amor a la verdad, el Señor les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y no la verdad, y sean condenados con el mundo. O sea que eso es grave realmente, porque ese espíritu de mentira viene sobre ellos y empieza, hermano, el enemigo a hacer estragos. Uno se asombra cuando uno mira, ¿no?, que en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, hermano, se hacen cosas que están transgrediendo la palabra de Dios. Mucha transgresión, mucha corrupción, pero eso lo provoca la ramera. Y en tercer lugar, cuando dice que los embriaga con vino de su inmoralidad, quiere decir que embriaga a los hombres con doctrinas y prácticas que violan la palabra de Dios. Por eso es que usted mira cuántas doctrinas salen. Hay miles de doctrinas. Miles de doctrinas. Unas con sangre, otras sin sangre. Las doctrinas sin sangre son aquellas, hermanos, que no hablan de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un personaje. El Señor Jesucristo solamente nada más es un filósofo, o es un ángel, o es un sacerdote, o es un gran hombre, o es un gran maestro, etcétera. Pero no la realidad, no Dios hecho carne. Entonces Babilonia está, hermano, exclusivamente metiendo esas doctrinas que aparecen, hermano, doctrinas pero raras realmente en la vida. Y por toda la historia hemos visto cómo Babilonia ha trabajado desde el Génesis en adelante. Babilonia, desde que apareció Nimrod, desde ahí, hermano, ha partido la transgresión de Babilonia. Ahí fue donde Babilonia empezó a sentar sus bases acá en la tierra, para que pudiera empezar a surgir ese movimiento, pero un movimiento poderoso, hermano, que se ha gestado durante toda la historia desde que conocemos nosotros al hombre. Verso 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mire, híbrido, no era híbrida. Pero lo impresionante acá es que si usted mira, primero dice que fue llevado al desierto. Esto nos habla de un lugar de sequía, donde las almas que tienen sed jamás son saciadas. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace el espíritu babilónico o las religiones babilónicas. Nunca sacian la sed de las almas. Por eso el Señor dijo, beban del agua que yo les daré, porque el agua que yo les daré jamás, ¿verdad? ¿Ha leído ese pasaje? Jamás tendrán sed, porque el agua que yo les doy es vida. Que eso es la palabra pura, la palabra verdadera, la doctrina, hermano, que trae vida, la doctrina que trae buena vida. Porque la mala doctrina trae mala vida, la buena doctrina trae buena vida. Y el agua en la palabra simboliza la doctrina. El agua simboliza la palabra también. ¿Entiendes? Porque es la palabra, dice que es la palabra como agua que os limpia. Entonces, si nosotros, hermano, nos damos cuenta, estas religiones, sedes o filiales de la Babilonia, son las que, hermano, nunca hacen que las personas se sacien verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, o en segundo lugar, dice que viene sentada sobre la bestia, una bestia escarlata. Escarlata es un color que en la Biblia denota pecado y adulterio espiritual. De eso habla. De eso está exclusivamente hablando acá. Pero lo que me asombra a mí es que viene sentada sobre la bestia. Esto significa que está violando todos los principios que Dios estableció con respecto a lo que Él designó hacia la mujer. O sea, que aquí lo que estamos viendo nosotros es que hay un matriarcado. Matriarcado es cuando la mujer gobierna el hombre, cuando lo gobierna, cuando se sale de los principios que Dios estableció en la palabra de Dios. O sea, cuando una mujer, hermano querido, que ama a Cristo,
¿verdad? Se sale de los principios establecidos de la sujeción, del respeto, de muchas cosas, hermano, que la Biblia le designa a la mujer como le designa al hombre también, por supuesto, porque así como la mujer tiene designaciones, aunque solo una tiene, la designación de la mujer es solo una, para el hombre son como 14 designaciones, pero la designación de la mujer es que la mujer debe, dos cosas fuertes que existen, que dice, la mujer respete a su marido, dice la Biblia. Y la otra dice, la mujer sujétese a su marido. Eso no es una norma humana, o una norma que un hombre o una organización se le inventó, sino que son principios que Dios dejó establecidos en la palabra. ¿Para qué? Para que la bendición hacia la mujer, hermano, se multiplicara. Porque ese principio de sujeción es lo que hace que una mujer sea bendecida. Es lo que hace que una mujer sea estable espiritualmente. Es lo que hace que una mujer, hermano, emocionalmente logre alcanzar las enormes bendiciones que tiene Dios para ella. No es un sistema que se lo inventó uno, pero lógico, el diablo ahora, hermano, incluso ha usado la Biblia para que la mujer, hermano, tome una posición babilónica. ¿Para qué? Para que de esa manera se viole los principios de la palabra de Dios. Eso es increíble. Y por eso es que el enemigo ha infiltrado la liberación femenina, por ejemplo. Eso es tremendo. Dice, no, pues si ahora somos iguales, él y yo somos iguales. Es cierto, si iguales siempre hemos sido. Pero cuando estamos aquellos que estamos metidos en los principios o en el reino de Dios, estamos metidos, nosotros tenemos parámetros, principios de bendición que, hermanos, son esos que le estoy hablando. Le dice que cuando la palabra habla acerca de la mujer y acerca del hombre, acerca de las responsabilidades del hombre, de las responsabilidades de la mujer. Cuando una mujer, hermano, y un hombre, por supuesto, lógicamente, el hombre como la mujer deben de llevar los dos principios. No es que solo la mujer, hermano, porque a veces se ha mal interpretado o quizás se ha, hermano, mal enseñado y se ha destruido más que edificar. A veces se le ha pedido a la mujer tiene que sujetarse, la mujer tiene que respetar, pero ¿y el marido la respeta? El marido la ama, el marido hace esto, el marido hace lo otro. No, nosotros somos bien bonitos para decirle, mira, te tenés que sujetar, ¿ok? Aquí ya oíste el pastor Franklin ahí que está diciendo que sujetarse, y usted se sujeta a la palabra cuando dice que tiene que ser los otros principios. ¿Me explico? O sea, a veces, hermano querido, no nos fijamos en eso, pero si los dos, si el uno como el otro hacen los dos principios, eso es una bendición. Porque, hermano, nosotros no vivimos bajo el sistema del mundo, sino bajo el sistema de Dios. Y cuando vivimos bajo el sistema de Dios, entonces hay principios que hay que cumplir. Ahora, si usted no cumple los principios, usted no está obligado a cumplir los principios. No, los matrimonios no están obligados a cumplir los principios. Pero sí, si usted no lo hace esos principios, su problema va a ser que va a restarle en la bendición de Dios. ¿Me explico? O sea, nadie está obligado a decir, no, pero eso no, eso ya pasó de moda. Muchos dicen, eso ya pasó de moda. ¿Ahora qué? Ahora no hay ni mujer ni hombre. Hasta en eso se han agarrado. Y le dice, aquí no hay mujer ni hombre, dice la Biblia. Es cierto, para que predique la palabra, para que enseñe la palabra, para que vaya y tome, hermano querido, una ciudad o predique el evangelio. Ahí no, porque Dios le da la unción para que la mujer sea usada en gran manera. Pero si baja los principios, hermano, entonces tiene que tener principios, porque la Biblia lo dice. Y es que ahí está el misterio. La mujer, hermano, puede ser bendecida en gran manera cuando reconoce sus principios. Porque al reconocer esos principios y es amada por el hombre, entonces esos principios van tomando fuerza y se van entrelazando en sí, y así Dios pues empieza a bendecirla en gran manera. Es increíble, pero esta bestia dice que viene y se monta sobre ella, sobre la bestia. Quiere decir que ella lo gobierna. Y ahí es donde, hermano, entra el homosexualismo, entra el lesbianismo. Ahí va a entrar a saber si la bestia será un homosexual. Porque parece que va a ser homosexual. Según Daniel, que dice que no va a tener amor a las mujeres. Quiere decir que no le importan las mujeres. ¿A qué le importará, no? Oiga eso, por favor. Dice que no va a tener amor a las mujeres. Pero una vez, claro, ¿qué va a andar teniendo amor a las mujeres si lo tiene bien del buche, la Babilonia? Aquí dice, usted lo leyó conmigo, mi hermano. Mire, y la mujer estaba, dice,
y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia. Quiere decir que ella lo domina, que ella lo gobierna. Eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, esto quiere decir que la maldad va a dominar el Estado mundial. Es la que va a estar gobernándolo. ¿Ah? Y las mujeres son buenas para gobernar. Las mujeres son buenas para dirigir. Las mujeres son buenas para emprender cosas. Claro que sí. Y las mujeres, hermano, al darles uno la villa, si están bajo villa, una mujer, hermano, puede ser la más enorme bendición de una congregación, la más enorme bendición de una ciudad, la más enorme bendición de un país, de un pueblo, de una nación. ¿Ah? Como lo fue Rahab para su familia, como lo fue Débora, como lo fue Abigail, hermano querido, que por Abigail David no mató a aquel burro marido. ¿Ah? Y así, hermano, un montón de mujeres que realmente son destacadas en la palabra del Señor, mujeres que conocían los principios y que Dios las bendijo en gran manera, como una Febe, como una María Magdalena, como, hermano querido, una Trifena, como una Trifosa, como, hermano, como una Lidia, etcétera. Le podía decir, hermano, infinidad de mujeres, hermano, destacadas en la palabra del Señor. Mujeres, hermanos, que tenían claro realmente los principios de la palabra y que por eso y que por tener claro los principios de la palabra, Dios vino sobre ellos sobre ellas con las enormes bendiciones. Hermano, una mujer fue la que, hermano querido, tuvo la enorme bendición más grande que cualquier ser humano pueda tener sobre la faz del universo. Fue María, que trajo al Hijo del Dios viviente en su vientre. Imagínese usted, hermano, imagínese cómo realmente, si la mujer se da cuenta de ese principio, cómo es bendecida. Lógicamente aquí estamos destituyendo todo tipo de machismo, todo tipo de autoritarismo, hermano querido, que hace que las personas sean desvalorizadas, que la mujer sea, hermano, desechada, que la mujer sea quitada de su lugar, porque el machismo y ese espíritu de autoritarismo se dice, ¿no? ¿Ah? Autoritarismo, ese espíritu de autoritarismo, hermano, hace que la mujer pierda sus valores, y allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado absolutamente de eso. O sea, cuando uno conoce la gracia de Dios, y dos personas, hermano, conocen la gracia de Dios y los principios de Dios para cada uno de ellos, es una gran bendición. Pero cuando el legalismo llega a la vida del hombre y el legalismo se introduce al hogar, entonces la mujer empieza a ser una mujer, hermano querido, que es maltratada, que es humillada, que se le quitan los principios, que se le quitan las bendiciones, que se le quitan, hermanos, muchas cosas. El legalismo es el que ha hecho que el verdadero evangelio y que la verdadera posición de la mujer sea, hermano querido, sea desviada, porque la mujer teme a que un tipo, un ogro, un tipo autoritario, un tipo machista venga y la gobierne. Entonces la mujer se sobresalta en ese sentido, y entonces, hermano, se revela a sí mismo. Pero cuando una mujer, hermano, ve en la vida realmente de la palabra y empieza, hermano querido, a tener una persona que ama realmente los principios de la palabra de Dios, y que en realidad, hermano querido, los dos empiezan a buscar esa vida, eso es muy maravilloso, hermano. Eso es lo más grande que se pueda vivir en la tierra como herencia, especialmente en el matrimonio. Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta que la bestia, como conoce esos principios, y como ella, esta mujer babilónica, como ella fue la que se rebeló al principio, porque ella fue la primera que se rebeló y se insujetó al mandato del rey, de su marido, entonces el marido la desechó. Por eso cuando uno lee Esther, el libro de Esther, ahí está la historia de esta, yo creo, pensando en voz alta, yo creo que ahí está la deducción exacta del por qué el Dios del cielo le dijo o dejó el principio de sujeción a la mujer. Porque dice la historia, cuenta la historia en el espíritu, se lo voy a leer, porque
la Biblia no se dejó solo como para que leyéramos historias y las tuviéramos nosotros metidas en la cabeza nada más, como historietas nada más para escuela dominical de niños y para que nosotros nos riéramos y para que nosotros viéramos las cosas que hay. No, la palabra del Señor tiene muchas dimensiones. Y una de las dimensiones más grandes que hay en la Biblia es cuando uno la mira en el espíritu. Y cuando uno mira la escena, esa escena de Esther, allí, hermano, y empieza a ver, hermano, los personajes que hay allí, como el rey Asuero, como Basti, como Esther, hermano querido, como los criados, como los eunucos, como las doncellas, como un montón de cosas que hay allí. Cuando uno empieza a ver y empieza a meterse a lo eterno, empieza a ver uno como aquella mujer Basti un día tenía una reunión de mujeres. En esa reunión de mujeres estaba, hermano, y el rey tenía una reunión con sus príncipes. Tenía una reunión con los más principales. Y si usted se va y se eleva en el espíritu, en esa reunión podemos decir que Dios estaba con los dioses, Dios estaba con los reyes, Dios estaba con los señores, Dios estaba con todos, hermano. Una reunión como Él lo hace siempre, según Job 1:6, que dice que hay asambleas de los dioses allá en el cielo. Cuando Él estaba en ese momento, en una asamblea, quiso presentar a su mujer, quiso presentar a aquella reina. Y dice, hermano, la palabra que dice, vayan y avísenle a la reina, porque del padre o al mandato del rey Asuero, hermano, dice la palabra que ¿para qué voy a ir? Y esto y lo otro. Y usted léalo ahí. Dice que no se insujetó y le importó un pepino que el rey, hermano, la quisiera mandar a traer. Y de ahí en adelante podemos ver nosotros o deducir por el Espíritu Santo de Dios, podemos deducir que desde ahí entonces Basti se fue rechazada. Fue rechazada porque dice, porque si ésta desobedeció al rey. Ahí lo lee usted. Yo se lo estoy parafraseando nada más. Estoy parafraseando, pero hay cosas mucho más ahí. Lo que pasa es que estoy dándole lo que el Espíritu me está dando en este momento. Pero usted nota que dice en otra porción ahí mismo, dice de que esto se va a decretar de esta manera, dice el rey, porque el día de mañana, si yo no hago esto, las mujeres le faltarán el respeto a sus maridos. Usted lo lee ahí. Ahí está en la Biblia. Y por esa razón dice, nunca más entrará en mi palacio. Qué terrible, ¿no? Tener esa posición, hermano, es una posición tremenda de Dios. El día, hermano, el día que le faltó el respeto a aquel rey, desde ese día jamás el rey la volvió a meter. Pero apareció Esther. Y Esther sí fue agradable ante el rey. Y ella fue la que tuvo todo el reino a su favor. Esa es la iglesia de Jesucristo que va a gobernar eternamente y para siempre porque fue agradable, sujeta ante su rey. Qué tremenda realidad. Léalo en la Biblia, hermano, y va a ver que con esta introducción que le di del libro de Esther, léalo en la dimensión eterna o léalo en la dimensión espiritual y se le van a venir luces eternas. Dios le va a empezar a revelar cosas eternas porque ese libro es un libro eterno. Ese libro es un libro impresionante. Ahí está Mardoqueo, que es tipo de Cristo, a la puerta. Ahí está Victán y Teres, que son hermanos potestades que se quisieron rebelar y quisieron hacer un complot contra el rey. Bueno, allá y todo cuando uno va a lo eterno se da cuenta que así fue que sucedió en el principio de la rebelión de Satanás contra Dios. Y va uno a Ezequiel capítulo 28, va uno a Isaías capítulo 12 y empieza a verificar y empieza a ver y empieza a vivir en esa dimensión espiritual. Entonces es impresionante, esta bestia viene sentada, la mujer viene sentada sobre la bestia, matriarcado, gobernado por la mujer. Tercero, dice que está llena de nombres blasfemos. ¿Oyó? Esto ha ocurrido en toda la historia. ¿Por qué? Porque los emperadores han blasfemado usando los nombres del Creador. Muchos emperadores han usado que son el Salvador. Otros han usado el nombre de Dios. Dicen que son dioses o Dios en sí, que son los poderosos. Otros han usado pontífices, etcétera. Otros han usado, hermanos, que son los representantes totales de Dios aquí en la tierra, tomando el lugar del Espíritu Santo de Dios y han violado realmente esos principios. Y en cuarto lugar, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que es una bestia híbrida.
Las 7 cabezas representan los 7 reinos y sus reyes que continuamente se oponen a Dios, en el sentido de que violan la palabra de Dios, hermano, en el aspecto que no le dan importancia a la escritura en su totalidad. Son los 7, son los 7 reinos, ¿no? Y son los 7 montes donde está sentada la mujer. Eso lo vamos a explicar en el versículo 9, porque ahí está más detallado. Le voy a explicar otras cosas más adelante, pero eso es lo que podemos deducir por ahora en este pedacito. Los 10 cuernos, también vamos a explicarlo más adelante, pero los 10 cuernos representan a los 10 países con monarquía que forman parte de la Unión Europea. 10 es un número que significa la perfección del orden divino e implica que nada falta, que el número y el orden son perfectos, que todo el ciclo está completado. Eso es lo que significa el número 10. Entonces, cuando la palabra habla que serán 10 reinos en donde la bestia se moverá, no significa que no pueden ser 20 países, 30 países, no. Quizás serán 10 naciones con monarquía que tienen rey. Y en Europa, usted sabe que eso juega un papel muy importante allá. O 10 nos está hablando de un número completo. No nos está hablando que son 10 en exactitud, porque ya se pasaron en el mercado común europeo, ya se pasaron más de 10. Entonces lo que está hablando es de un número completo, o está hablando exclusivamente, hermano, de países que tienen rey con monarquía. Verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornados con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. ¿Oyó? Su vestimenta nos habla de un sistema, o de su sistema, o que el sistema es rico e influyente en la tierra. De eso nos está hablando. Tiene gran pompa porque está asociada con la realeza del mundo. Por eso es que la puede ver usted adornada con oro, adornada con piedras preciosas, perlas, dando a entender su gloria y dando a entender su riqueza. ¿Por qué? Porque usted sabe que, hermano, las filiales de la ramera, hermano, son tremendas, son las que le han robado todo el oro a la iglesia verdadera, porque el oro y la plata le pertenece a la iglesia verdadera. Es de ella, porque todo es de Dios. Eso es innegable delante del Señor. Pero entonces también dice que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. Eso nos habla de la idolatría en los templos paganos. Está lleno de abominaciones, hermano, porque todo aquello, hermano, todo aquello que es idolatría hacia Dios es abominable. El Éxodo dice en el versículo 1 en adelante, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás ni te postrarás, ni de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito las maldades sobre los padres hacia las terceras y cuartas generaciones de los que me aborrecen. O sea que, hermano, todo lo que es idolatría, es abominación a Jehová, es adulterio espiritual a Jehová, es fornicación, hermano, espiritual, y eso sí que es bien grave delante del Señor. Pero bien grave. Si una de las cosas es grave, hermano, dentro de la vida espiritual de Dios, es que el hombre tenga otro Dios o otros dioses que no sea el Dios verdadero. Si usted quiere ser destituido realmente del reino y contaminar su espíritu, esa es la manera de contaminar el espíritu. Porque se está contaminando con anatema. Esto es bien grave. Esto es como cuando alguien del pueblo de Dios, como Israel, ¿no?, se metía con otra que no era del pueblo, se metía con otro que no era de hijo de Dios. Eso era abominable. ¿Por qué? Porque el que no es parte del pueblo de Dios, la Biblia lo describe como un anatema. O sea que cuando alguien se une con una persona que no es del pueblo de Dios, se está uniendo con un maldito, quiere decir eso, con una anatema o con un anatemo. ¿Me explico? Por eso dice que no os unáis con yugo desigual. ¿Por qué?
No os unáis con yugo desigual, porque uno es maldito y el otro es bendito. Es cosa seria, hermano, lo que estoy diciendo. Parece que fuera algo light y todo eso, pero no. Lo que estoy diciendo es fuerte. Es fuerte. ¿Por qué usted cree que Dios no quiere que te mezcles tú con los de afuera? Y si te mezclas, dice que lo metas adentro. Que lo hagan un prosélito, y entonces ahí sí puede ser aceptado. En Israel era así. Entonces Pablo dice, no os unáis. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene, dice Dios con Belial? ¿No? ¿Usted ha leído esa porción de la palabra? ¿Usted ha leído eso? Eso es fuerte. Eso nadie le pone tanta importancia. Hoy los jóvenes no les importa esos principios. Hoy el mundo no le importa esos principios. El evangélico no le importa esos principios. ¿Y no será que por eso hay tanta violación, hermano querido? ¿Y no será que por eso hay tanto cortamiento de la bendición de Dios? ¿No será que eso está, hermano, estorbando las grandes y enormes bendiciones de la vida de un ser humano? Esto es tremendo, hermano. Tampoco le estoy diciendo que debe de tomarlo, no. Yo solo sé, y es lo que le explico yo a mi familia y a mis hijos, hermano querido, con respecto a las relaciones que deben de tener. Porque a la final, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero, hermano, yo se lo digo delante del Señor, esto es bien grave. Hoy la juventud, hermano, no le pone importancia a esto. Piensa que es cualquier palabra nada más, o cualquier tontería que puede haber. Bueno, no importa. Pero hermano, mi responsabilidad es hablarle claramente con respecto a lo que es en realidad el peligro que debe de tener, el peligro que tienen nuestros hijos, que tienen las personas, hermano querido, que están adorando a Dios. Yo lo veo así, es como que estas personas que, hermanos, se están metiendo, están fornicando, adulterando, así de esa manera, se están contaminando su espíritu. Porque están con un anatema, pues. Están con un maldito que no pertenece al pueblo de Dios. Es fuerte decir eso, hermano, pero bueno, la Biblia lo dice, y yo con toda gracia y con todo respeto lo digo. Y lo digo con toda gracia y con todo respeto, lo digo porque usted es libre y usted escoge qué es lo que tiene que hacer. Yo solo le hablo la palabra, le explico la palabra. Yo no estoy imponiéndole a nadie y que quiera hacer su vida como quiera hacerla, hágalo como usted quiera. Pero eso sí, la responsabilidad mía es decirle lo que puede venir el día de mañana para su vida. Eso sí tengo el deber de decirlo, y eso sí lo voy a decir y lo voy a plasmar siempre en el corazón, porque para mí eso es lo que el Señor decía: el celo de tu templo me consume. Su celo es tremendo lo que estoy diciendo, hermano. Ojalá usted que ama al Señor, al menos los que amamos al Señor, podamos enseñarle a nuestros hijos a que tengan cuidado, y que si se equivocan ellos, bueno, se equivocarán ellos, pero ya se lo dijimos nosotros, y no tenemos ya esa sangre, ese justo no caerá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos el deber de decírselo. ¿En dónde puede estar cayendo? Esto es fuerte lo que estoy diciendo, hermano. Entonces, únanse, si tienen que unirse, busquen dentro del pueblo de Dios. Únanse, cásense dentro del pueblo de Dios, porque nosotros tenemos la experiencia de añales de ver jovencitas destruidas, pero de gran manera, hogares, mujeres que ahora pudieran estar sirviendo en la obra de Dios, hermano, y cometieron el error de casarse con un anatema, ahora tienen que sufrir la vida, o viceversamente, ¿no? Sufrir la vida, porque cuando usted se casa, téngalo por seguro que es cosa seria, porque se cortan principios, se cortan muchas cosas que usted ahora tiene que hacer por amor. No, es tremendo, hermano. Estar casado es la mayor bendición, pero puede ser también la peor destrucción y la desgracia más grande que un ser humano pueda vivir sobre la faz de la tierra. ¿Oyó bien? Porque es horroroso y espantoso, hermano. Me imagino yo vivir con una inconversa, o vivir con un inconverso que odia a Dios y el otro no lo odia. ¡Ja! Ha de ser demonios que vienen, espíritus que pasan. Hermano, ¿cómo ha de ser eso? ¿Cómo ha de ser eso? Yo me imagino, Dios mío, cuando veo a las hermanas, hermano, que le temen. Hoy ya no le teme a Dios, le teme al marido. Dice, voy a colgar el teléfono, que ahí viene el anatema. O viene el anatema. Hermano, ¿usted cree que eso es correcto? Eso es triste, eso es lamentable. Después que tenías la libertad de poder gozar, de poder salir, de poder venir, de poder estar, de poder adorar, de poder llorar, de poder reír, de poder, qué sé yo,
de poder tener el mismo Dios y arrodillarte y llorar y clamar. Y hermano, jóvenes que están acá, esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad. No hay cosa más bella que tener un mismo espíritu. ¿O no se siente bien con su hermano usted cuando tiene su mismo espíritu? Cuando anda con alguien del mismo espíritu, qué bonito. Pero cuando usted anda con alguien que no es del mismo espíritu, eso es atormentoso, hermano. Porque todo le choca. Si aquel dice algo bueno, el malo dice, eso no está bueno. Y si el malo dice algo malo, y el bueno dice, pero esto no es así, ¿qué me importa a mí? Fricciones. Y esas fricciones en el matrimonio se van engrandeciendo. Entonces, ¿qué sucede? Los engaños y un montón de basura. ¿Por qué? Porque se quebrantaron los principios verdaderos de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que, hermano, Dios nos está llamando a nosotros a que conozcamos la potestad infernal, que es la que está haciendo esos estragos dentro de las congregaciones, dentro del mundo espiritual y dentro del mundo físico. Claro, aquí está claro en la Biblia. No es que estamos hablando cosas legalistas, porque yo soy ningún legalista, hermano. Está hablando con una persona llena de gracia, pero en gran manera. Quizás viviré más gracia que todos los que están aquí juntos. Pero tengo que decir estas responsabilidades que me llevan a decirle la verdad de Dios a sus corazones y a sus vidas, porque sé que esto le conviene a usted para un futuro mucho mejor. Bueno, entonces dice que su vestimenta acá entonces nos habla que su sistema es rico e influyente en la tierra y tiene gran pompa porque está asociada con la realeza. También dice que tiene un cáliz, ya dijimos, ¿no? Y dice que también, y las inmundicias de nos dice que también tiene un cáliz de oro llena de abominaciones. Así, eso ya lo hablamos, que nos habla de la idolatría en los templos paganos. Y las inmundicias de su fornicación nos habla de su grosura e infidelidad a Dios y a su palabra. De eso nos está hablando. Por eso aquellos que beben de su copa se llenan de espíritus malignos y abominables para Dios. De eso se llenan. Verso 5 es terrible. Ahí nos vamos a quedar en ese verso 5. Solo le voy a explicar nada más le voy a explicar una partecita. Porque eso es porque ese versículo 5 vamos a explicarlo en un solo mensaje. Porque es mucho lo que hay que decir de ahí y me interesa que este misterio sea revelado. Dice así: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Oye esto: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Oye usted eso? La Biblia o la Babilonia es un misterio. ¿Oye eso? Un misterio es algo que está escondido. Un misterio es algo que está secreto. Un misterio es algo que está oculto, pero que ahora, hermanos, se está revelando o se va a revelar acá exclusivamente para Babilonia. Ahora el ángel dice: yo te voy a revelar ese secreto. Yo te voy a revelar ese misterio. ¿Oyó? Y exclusivamente se lo va a revelar a los servidores de Cristo y a nosotros que somos los mayordomos de los misterios de Dios. La Biblia dice, oiga esto es para ponerle base a lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 4, versículo 1 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores mayordomos de los misterios de Dios. ¿Oyó? Mire qué privilegio, nosotros somos mayordomos de los ministerios de Dios. ¿Oyó? Es privilegio. Este es privilegio para todos aquellos que servimos al Dios verdadero, hermano. Si usted le sirve al Dios verdadero, usted es uno que es mayordomo de los misterios de Dios. O sea que Dios le place revelarse a usted. Y te dice: este es el misterio de esto y de esto y de esto y de esto. Dice que el Señor le revela los misterios a sus siervos.
Entonces, claro, porque esto es espiritual. Esto no lo entiende cualquiera. Lo entienden aquellos, usted y yo, que amamos y servimos a Dios. Ahora, cuando dice que solamente es la mega ramera, cuando dice que no solamente es la mega ramera, sino la madre. Oiga esto, por favor. Dice la madre de las rameras. Esto significa que no es cualquier cosa. ¿Oyó bien? No es cualquier cosa, es la madre. No está hablando de una entidad, no está hablando de una religión X. No, es la madre. Oiga, eso es asombroso cuando uno ya empieza a descubrir. Ahora hay que escudriñar la madre. ¿Por qué la Biblia la llama así? Pues tiene que descubrirla. Porque dice que le va a descubrir. ¿Acaso no leímos que hermano va a subir en la falda para descubrir su vergüenza? Oiga eso por favor, hermano. Entonces, aquí no está hablando de una religioncita específica a la cual podemos decir, esa es la ramera. No, podríamos decir, esa es una hija de la ramera, de la verdadera ramera. Como le dije, hay hijas hoy, hermano, de la ramera, que están sentadas en diferentes ciudades importantes con millones de adeptos en todo el mundo, hermano. Sí, eso es innegable, pero son hijas. Mire, la madre es una potestad que ha gestado en su vientre hijos e hijas. ¿Oye bien? Ha gestado en su vientre. Es una madre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque esto es asombroso. Porque Dios dejó muchos vientres sobre la creación que dan a luz hijos de Dios, pero que algunos se rebelaron y se fueron a las tinieblas. Hay muchos vientres. El vientre de mi madre, mire, dio a luz un siervo de Dios. El vientre de su madre dio a luz una hija de Dios. El vientre de su madre dio a luz un gran profeta, un gran apóstol, un gran evangelista, un gran maestro, una gran sierva del Señor, un gran hombre de Dios, un rey de Dios, una reina de Dios, una princesa de Dios, un señor de Dios, un Dios de Dios. O sea, que me entiende. O sea, como, hermano querido, podemos ver que hay muchos vientres que dieron a luz, hermano querido, pero algunos se rebelaron, como en el principio de la eternidad, hermano. Dios hizo todo bueno. Y ahí entra el misterio de la maldad. ¿Cómo se hizo malo, no? Todo aquello. Lo impresionante es que estos no se quedaron estériles. Estas madres que se rebelaron no se quedaron estériles, sino que siguieron dando a luz. Estos vientres, perdón, no se quedaron estériles, sino que siguieron dando a luz. Por eso es que hay filiales. Incluso hasta la tierra es un vientre. ¿Por qué? Porque dice que de ella surgió Adán. Polvo eres y al polvo regresarás. El vientre de Adán fue la tierra. Hasta la tierra es un vientre. Por eso no podemos dejar de decir que no hay vientres satánicos, porque los hay. El Señor se lo confirmó a los discípulos. Hay vientres satánicos. Por eso es que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque hay hijos del maligno, hay hijos del diablo. Entonces ese es el peligro que lleva la mujer, es el peligro que lleva el hombre cuando se mezcla con el mundo. ¿Por qué? Cuando se unen, porque tú no sabes si es un hijo del diablo, una genética maldita, que después vas a criar, hermano, amorreos o hebeos o feos, que después ellos mismos te van a matar. ¿Por qué cree usted, hermano, que el Señor cuando le decía quiero que destruyan a ese pueblo, hermano, eso no lo entiende la cabeza humana? Y quiero que maten a niños, a embarazadas, todos, sin dejar raíz. Eso no lo entiende la mente humana. No lo entiende una mente, hermano querido, razonable. ¿Cómo es posible eso? Claro, porque no entendemos la dimensión espiritual. Porque cuando Israel no mataba a los pueblos como Dios había determinado, el pibe se crecía. Crecía el pibe, lo criaban. Cuando llegaba grande, se le activaba la genética, y ese mismo pibe que esta familia había criado, los mataba a todos. Se le activa la genética maldita y ¡pum! Oiga eso, por favor.
Eso lo dice la Biblia. Estabas criando un demonio y cuando menos te diste cuenta, ¡pum! Ese mismo te mató. Ese mismo te destruyó. Mire qué delicado es, hermano. ¿Se cuenta usted de eso? Entonces yo decía, de raíz, quiero de raíz. Y empezaban aquellos, hermanos, de raíz los pueblos, para que la simiente se terminara ahí, porque la tierra había sido contaminada en gran manera. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque aquí en Mateo capítulo 13, el Señor habla de una parábola. La parábola es un cuento para sacar una enseñanza espiritual. Es algo material para sacar algo espiritual. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando el Señor empieza a explicarles la parábola a los discípulos de la cizaña y del trigo, de que dice que se fue el dueño y bueno, y el enemigo vino, sembró cizaña en el campo y bueno, y cuando creció, dice que crecieron los dos juntos, la cizaña y el trigo. Pero los discípulos se quedaron asombrados y se agarraban la cabeza y decían, bueno, Señor, ¿qué estás diciendo con eso? Y dice la Biblia, hermano querido, que llegó un momento en donde los discípulos se apartaron con él. Y le dijeron, mira, Padre Cristo, quiero que nos expliques la cizaña, la parábola de la cizaña y del trigo. Explícanos qué quieres decir, porque no entendemos a qué te estás refiriendo tú con eso. Entonces el Señor les dice en Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, yo, Cristo. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino de él, de Cristo. Y la cizaña son los hijos del diablo, del maligno. Y el enemigo que sembró y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Ve? Ya te traslada Apocalipsis. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. ¿Notó? Las cizañas son los hijos del diablo. Claro, el diablo tiene dos clases de hijos, los naturales y los adoptivos, porque es un imitador de Dios. Porque Dios tiene hijos, tiene hijos naturales, el Hijo de Dios, y tiene hijos adoptivos, aquellos que le reciben y lo aceptan y creen en Él. ¿Me entiende? Entonces el diablo tiene hijos naturales. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios tiene adoptivos y los hace adoptivos. Entonces cuando creen en su Hijo, el Hijo unigénito natural, del por qué el Dios mismo es hecho carne. ¿Me entiende? Entonces ahí podemos ver nosotros que entonces el ser humano es creación de Dios, pero con la diferencia que unos son adoptados a ser hijos de Dios y otros no. La simiente maldita está sobre la tierra. Hay hijos del diablo, hay gente que es terrible, hermano, sinceramente. Hay hijos del diablo que caminan sobre la tierra, caminan malos con toda el alma. En su espíritu es impresionante. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Esos son los temores que Dios nos pone espirituales. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de sabiduría, temor a Jehová. Temamos, porque imagínense qué lamentable sería, ¿no? ¿Cuántas personas han sido destruidas? Han sido sacadas del evangelio, han sido, hermano, gente, pero una gran, enorme bendición. Y ahora que tenían dones del Espíritu, hacían milagros. Yo conozco hombres que hacían milagros, prodigios, señales, y se introdujeron con una filistea o con un filisteo. Ahora están en la miseria espiritual, hundidos, no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco la cizaña, mientras va creciendo la cizaña, hasta que cuando menos sienta, ¡pum! ¿Sabe por qué?
Porque el enemigo no creas tú que va a venir. Si tú eres un hombre que está siendo usado con los dones del Espíritu o que está siendo iluminado, hermano querido, no va a venir de un solo golpe. Va a empezar despacito, despacito, hasta que te va a comer la raíz. Las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. La raíz, te empieza a comer la raíz. Cuando menos sentís un viento, se cayó todo el gran árbol, hermano. ¡Oh! Te comió toda la raíz. Entonces, qué peligro, ¿no? Esto es para ponernos a pensar. Entonces, la madre de las rameras tiene un vientre fértil. Y con ese vientre empieza a procrear hijos de las tinieblas y los empieza a enviar por toda la tierra. Que la tierra está siendo, hermano, poblada cada día más. Porque Apocalipsis dice, si lo estamos leyendo, dice que, hermano querido, el hombre, aún en medio de los juicios, blasfemará contra Dios sin arrepentirse, porque esos no tienen arrepentimiento, tienen un espíritu de arrepentimiento en su corazón. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Adviértale a sus hijos, hermano. Dígale a sus hijos. Hable con sus hijos. Hábleles. Y nada más, y siéntase libre. Ya si ellos después se pierden, se perderán ellos con conocimiento. Pero tú te sentirás tranquilo de que un día les dijiste, mira, tus decisiones son las que te tienen en la desgracia. Y conmigo no contés, papá. Porque tus decisiones las tomaste tú, yo te lo dije a ti, bien clarito cómo es el asunto. Vos no quisiste hacerlo, bueno, ahora mira quién te ayuda. Y pedí a Dios misericordia, porque la misericordia la tuviste y no la quisiste agarrar. Qué tremendo, hermano. Qué bárbaro, qué responsabilidad de un padre, ¿no? Y de una madre. ¿Ah? Tenemos una gran responsabilidad. ¿Usted quiere hijos bendecidos? Métalos al evangelio. Y ahí Dios se ha de glorificar en gran manera, hermano. Cuídese y cuide a sus hijos. Cierre sus ojos. Yo he terminado porque esto ya no me aguantó. Hay más. Por supuesto, este es apenas un poquito de lo que es la madre, porque después le voy a hablar acerca de las acciones, de cómo se prostituye, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho en la historia y cómo se ha relacionado y se está relacionando en el mundo actual.